con la formación continua y el fortalecimiento profesional que tenemos en Asocupa, queremos presentarles a Nicole Pérez. Nicole es abogada especializada en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Cuenta con más de 8 años de experiencia asesorando a empresas en la identificación, protección y gestión del riesgo asociado a activos intangibles. Su práctica incluye litigios, gestión de carteras globales de marcas, regulación de ciencias de la vida y privacidad de datos. Ha sido reconocida internacionalmente por rankings como Chambers and Partners por su enfoque estratégico, profesionalismo. Es becaria Chevening del gobierno de Reino Unido y cuenta con una LLM en propiedad intelectual por Queen Mary University of London, además una maestría en Legal Tech, gestión digital de la abogacía por la Universidad de Salamanca. Es licenciada en Ciencias Políticas, en Derecho y Ciencias Políticas por graduada de la UMA y participa activamente en asociaciones como APADEPI, INTA y ACIPI. Ha sido conferencista en eventos internacionales y nacionales promoviendo la protección de los derechos de la propiedad intelectual. Actualmente se desempeña como fundadora de Intelictic, que es una firma especializada en derecho de la propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Te cedo la palabra, Nicole, y agradezco mucho el tiempo que nos vas a compartir y en la docencia que vas a impartir en materia de protección de datos. Por favor, adelante, la audiencia es tuya. Muchísimas gracias, Abdiel, y muchísimas gracias a Asocupa por la invitación para estar el día de hoy con ustedes y conversar sobre este importante tema, la protección de datos personales en Panamá. Primero, quisiera conversar un poco sobre lo que viene siendo la normativa que existe en Panamá. La normativa general es la Ley 81 del 2019 sobre protección de datos personales y el Decreto Ejecutivo 286 del 2021 que reglamenta la Ley 81 del 2019. Con estas normas en el 2019 básicamente empezamos a decir que Panamá ya contaba con una legislación en materia de protección de datos personales, quitando que anterior al 2019 Panamá ya contaba con varios puntos en su legislación que le permitía decir que los datos personales pues sí tenían un nivel de protección por más que no contaban con una normativa específica. Estas normas se encontraban pues en la Constitución de la República de Panamá, en donde se habla de la habeas data, los derechos a acceso, derechos de rectificación, adicionalmente normativas como las que tienen que ver con todos los derechos de los pacientes, normativas que regulaban pues el tema de las telecomunicaciones, transparencia de acceso a la comunicación y adicionalmente pues se encontraban en varios puntos en la norma qué datos se podían utilizar y qué datos no se podían utilizar con respecto a determinados trámites o solicitudes específicas. Ahora bien, con estas dos normas nosotros tenemos un marco de cómo debemos tratar los datos personales, cuáles son los derechos, cuáles son las garantías y cuáles son las sanciones que tiene la ley. No quiero empezar a hablar de las sanciones porque pues son tanto sanciones administrativas como sanciones pecuniarias que verdaderamente son muy bien establecidas y quiero hablar más que nada de cómo tratar los datos personales de manera adecuada durante el día de hoy para que nos llevemos ese conocimiento. Aquellas normas sectoriales en Panamá que hablan sobre la protección de datos personales, bueno, como les comenté, el excedente de la Constitución, la Ley 6 del 2002, que es la de transparencia de acceso a la información pública, la Ley 22 del 2002, que regula el servicio sobre el historial crediticio, la Ley 68 del 2003, que, bueno, regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y de decisión libre e informada. La Ley 51 del 2009, que dicta normas para la conservación, la protección y el suministro de datos de usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Y ¿ven la diapositiva borrosa?
Estoy viendo que lo están poniendo en el chat. Sí, Abdel, algo, sí, algo, sí, algo se ve borrosa. Pensé que era yo. eh, ok, porque acá los veo a todos y los veo bien, De lo repente, cual si apagas la cámara, pues de sí, repente te voy ayuda. a apagar la cámara por mientras y me informan. Saben que pues la tecnología a veces nos falla. Vale, ¿Lo ven perfecto, se ve mejor? mucho mejor. Perfecto. Bueno, como les mencionaba, también a partir de la Ley 81 del 2019 se crean lo que vienen siendo la obligación de que cada sector regulado debe contar con una norma específica que en base a la Ley 81 del 2019 desarrolle cómo van a ser tratados los datos personales para su sector. El primer sector regulado que emitió una normativa al respecto fue el sector bancario, que es el acuerdo número 001 del 2022. Recientemente han ido pues mejorando el acuerdo y también emitiendo acuerdos con respecto a la seguridad de la información, que entra dentro de lo que viene siendo la ley 81 del 2019, porque estamos hablando del tratamiento de datos personales. Adicionalmente, hace unos meses, lo que viene siendo la Superintendencia de Seguros y Reaseguros también emitió lo que viene siendo su normativa sectorial. ¿Qué sectores hacen falta? Pues por tener un acuerdo, todos aquellos sectores que estén regulados por una entidad en específica y que a la fecha no lo hayan realizado. Por ejemplo, el sector de valores a la fecha no ha emitido lo que viene siendo pues su normativa sectorial en materia de protección de datos personales. Pero ahora bien, ¿a quiénes le aplica la ley 81 del 2019? Y esto es un copy-paste de lo que dice la ley. La ley dice que la ley será aplicada a aquellas bases de datos que se encuentren en el territorio de la República de Panamá que almacenen o contengan datos personales de nacionales o extranjeros. Lo voy a dejar ahí. Eso significa que si yo almaceno los datos personales en Panamá, yo estoy obligado a cumplir con la ley 81. Estamos hablando de un criterio de territorialidad. Pero me dirán muchas personas, lo que pasa es que si bien yo capto los datos en Panamá, nuestros servidores no están en Panamá. Nosotros no guardamos los datos personales en Panamá, sino que se guardan en un servidor que pues se encuentra localizado en otro país. Así que la ley 81 no me aplica. Todo lo contrario. La ley posteriormente sigue desarrollando y dice que el responsable del tratamiento de los datos esté domiciliado en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que si Nicole Pérez o Intelectic está domiciliado en Panamá, aunque mi base de datos esté en Estados Unidos, yo debo aplicarle la ley 81 del 2019. Y aquí, para poder ir entrando en esos términos de los que vamos a conversar más adelante, existen dos figuras, el responsable del tratamiento y el custodio de la base de datos. Muy distinto a cómo lo nombran normativas internacionales como la GDPR o las normativas en Estados Unidos que se han desarrollado específicamente en California. El responsable de la base de datos o del tratamiento de los datos personales es aquella persona que recaba y realiza un tratamiento en específico sobre los datos personales. Es decir, por lo menos yo Intelectic requiero hacer, pues, obviamente, actividades de cumplimiento para todo lo que tiene que ver con incorporación de sociedades anónimas. Yo soy el responsable del tratamiento, pero digamos que pues yo no tengo los sistemas para realizar todo el tema de medidas de riesgo y similares, entonces yo contrato a alguien, a una empresa especializada en cumplimiento para que lo realice, esa persona entonces va a ser el custodio, porque el custodio es aquel que realiza una actividad específica de tratamiento de dato personal que el responsable no puede hacer y que por su cuenta le solicita un custodio mediante un contrato de custodio de base de datos que realice ese tratamiento. Entonces estamos hablando de que el tratamiento puede ser realizado por dos personas en específica. No nos interesa en dónde está el custodio para poder determinar si me aplica o no me interesa o no me aplica la ley. Me aplica la ley siempre y cuando yo tenga la base de datos en Panamá o que yo sea un responsable que esté ubicado en territorio panameño. Otro ejemplo, puede ser que la empresa no esté constituida en Panamá, sea una empresa offshore,
pero dentro de eso, de sus datos de constitución, pone que su domicilio es en Panamá, pero verdaderamente no tiene un domicilio físico en Panamá. Solamente pone que está domiciliada en Panamá, o puede ser una empresa offshore en Panamá que funciona para el extranjero. Esas empresas están obligadas a cumplir con la ley 81 del 2019 en base al artículo que acabamos de observar. Y ahora bien, entrando en una materia un poco más específica, ¿qué es un dato personal? Y si ven, hay dos palabras que pues se las subrayo. Un dato personal es todo dato que identifica o hace identificable a una persona natural. ¿Qué quiere decir? Que si ese dato me permite hacer una actividad en la cual yo pueda relacionar a Abdiel a manera de ejemplo, identificar que esa persona es Abdiel, ese dato es de carácter personal. Ejemplos de datos personales, pues básicos, que son más que nada, pues, datos de contacto, pudiese ser el nombre completo, el número de cédula, el sexo, la fecha de nacimiento, pudiese ser inclusive hasta la fecha de fallecimiento de una persona, color de piel, que aquí ya estaríamos entrando pues en lo que vienen siendo datos sensibles, que ya pues les explico un poco, el iris del ojo, que ahora es muy utilizado para temas de medidas de seguridad, la huella dactilar con las que todos pues podemos marcar en nuestros trabajos o para entrar a un gimnasio. Esa huella dactilar es un dato personal. Nuestra propia imagen que es grabada a través de cámaras en muchos lugares o que a veces tomamos una fotografía cuando vamos en la calle y en el fondo sale otra persona o tomamos una fotografía o un video de una situación que estaba pasando en la calle o que me parece gracioso, yo estoy tomando una foto en donde yo puedo identificar a una persona, o sea, lo hace identificable, por tanto, es un dato personal. En un momento me preguntaban, ¿y qué pasa con la placa del carro si yo tomo una foto para denunciarlo? Bueno, es que en verdad el tema de la denuncia por fotografía no está regulada. Eh, y yo le estoy tomando una foto a la placa y con la placa, si yo me meto en la base de datos, pues de la alcaldía respectiva, yo puedo identificar quién es la persona. Eso es un dato que lo hace identificable y por tanto es un dato personal. Hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de los tipos de datos, asimismo cobra una mayor protección y existe una mayor responsabilidad para los responsables y los custodios de las bases de datos. Por ejemplo, aquellos datos que son considerados como datos sensibles, como les mencionaba, el tema del color de piel, porque los datos sensibles son todos aquellos datos que de hacerse conocidos pudiesen causar una grave afectación o una discriminación a la persona. Estamos hablando de afiliación política, orientación de género, preferencias sexuales, sangre, todo lo que tenga pues que ver con convicciones religiosas. Y hasta en un momento tenía esta discusión sobre células o órganos o lo que vendría siendo células crioconservadas. Todo este tipo de información, por más que nosotros pensemos de que, ay, no es nada, eso es un dato médico y ya, no, también son datos personales porque nuevamente nos permiten identificar una persona. Entonces, de esa manera, no les puedo decir que existe en la ley una lista taxativa que indique cuáles son los datos personales y ya, esos son los datos personales que existen. Todo lo contrario, determinar qué es un dato personal requiere tener un criterio y una evaluación caso a caso de si ese dato puede permitir la identificación de la persona natural. Ya cuando estamos hablando de datos de una persona jurídica o que me permiten identificar a una persona jurídica, eso no es un dato personal. Pero ahora bien, dentro de la persona jurídica hay datos de persona natural, como los dignatarios, la junta directiva, los accionistas. En ese caso, pues, los datos concernientes a esa persona, aunque estén dentro de una persona jurídica, son datos personales. Entonces, si ven, es una actividad de discriminación y evaluación del riesgo en específico y de si se puede o no identificar a la persona natural bajo ese dato. Para que exista un tratamiento lícito de los datos personales, es importante que tengamos en consideración cumplir con 3 puntos claves, que los vamos a ver a continuación.
está cumplir con los principios de tratamiento que están establecidos en la Ley 81 del 2019 y que son posteriormente desarrollados por el Decreto Ejecutivo 285, con puntos en específicos que se debe cumplir en cada uno para poder asegurarnos del cumplimiento. Luego está, pues, lo que son las bases legitimadoras que existen en la ley. Y posteriormente está que se cumpla con una de las excepciones. En el caso de los principios del tratamiento, no podemos elegir cumplir únicamente con uno de ellos. Tenemos que cumplir con todos los principios del tratamiento de datos personales que se encuentran en la ley. ¿Cuáles son esos principios? Son el marco que nos permite conocer si nuestras políticas y procedimientos en materia de protección de datos personales en nuestras oficinas se encuentran correctamente desarrollados. Son los que inspiran a estas políticas. Tenemos el principio de lealtad, que es pues que los datos deben recabarse sin engaño, y disculpen ahí el pequeño error, o falsedad o usando medios desleales, fraudulentos o ilícitos. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo llevar al titular del dato personal y engañarlo respecto del por qué yo estoy recabando sus datos personales. Yo no le puedo decir al titular que yo voy a recabar esa actividad porque tengo esos datos porque tengo una obligación y resulta que verdaderamente no tengo esa obligación o que le estoy haciendo que me dé esos datos no para cumplir con esa obligación, sino para realizar un tratamiento totalmente diferente, como puede ser quizás actividades de mercadeo. Resulta ser que en vez que solamente solicitarle los datos que me competen para hacer la debida diligencia por políticas de la empresa, adicionalmente yo le solicito redes sociales, que también es un dato personal, le solicito cuáles son sus horas preferibles para tener una llamada, porque sé que eso es información que le voy a pasar al departamento de mercadeo y con eso pues la empresa va a poder desarrollar lo que viene siendo actividades directas de mercadeo y así aumentar pues las ganancias. Ahí yo estoy recabando con engaño y con falsedad el dato personal, porque le estoy diciendo que lo requiero para un proceso de vía diligencia, cuando verdaderamente lo que estoy haciendo es poder asesorar o ayudar a la empresa a generar más ingresos y probablemente esa persona no quieren que lo estén llamando a toda hora ofreciéndole servicios. Así que pues debemos ser leales con la recabación del dato personal. Finalidad. Los datos personales deben recabarse con un fin determinado y no deben usarse para fines incompatibles al que se recabaron. Y a medida que voy a ir diciendo cada uno de los principios, se van a dar cuenta que uno se va entrelazando con el otro. El principio de finalidad no es más que yo tengo que poder identificar la finalidad en específica o todas aquellas finalidades de tratamiento que le voy a dar a ese dato personal en el momento que yo lo estoy recabando. En protección de datos personales, menos es más. No podemos solicitar más allá de lo que verdaderamente necesitamos porque voy a contemplar todos los posibles riesgos, voy a contemplar todas las posibles necesidades que tenga mi empresa, entre otros. No, yo tengo que ser muy claro. Mi finalidad es que yo voy a recabar tu nombre para hacer debida diligencia, para poder comunicarme contigo, para mantener actualizados nuestros records, para informar a las entidades que se encargan pues de todo este tema de cumplimiento en Panamá y así. Pero no puedo decir todas las que lo he visto mucho en políticas de privacidad. Los datos serán utilizados para estas finalidades y todas aquellas finalidades que puedan surgir a futuro. Eso no se puede poner. O sea, no existe todas aquellas finalidades a futuro. Yo tengo que ser exacta con lo que yo voy a realizar con ese dato personal. Si a futuro yo voy a usar ese dato personal para otra finalidad en específico, yo le debo informar a el titular de los datos y solicitarle su consentimiento. Si el titular me lo da, entonces yo voy a poder proceder a utilizar ese dato personal para otros fines. Proporcionalidad de los datos. Nuevamente, menos es más. Se deben recabar los datos mínimos para la finalidad requerida. Si yo requiero hacer actividades de debida diligencia,
sea simplificada o ampliada. Y la ley me indica cuáles son los datos que yo debo tener. Yo únicamente debo recabar los datos que me exige la ley. Y si la ley permite una apertura que me permite a mí tener discrecionalidad sobre información adicional que yo pueda solicitar, es muy importante que en ese criterio de discrecionalidad nos apeguemos al mínimo de los datos adicionales que yo voy a requerir. Que también he visto formularios de cumplimiento que pues se hacen de manera estandarizada porque, digamos, en el caso de sociedades, contemplan un mismo formulario de cumplimiento para poder hacer incorporaciones en diversas entidades, pero que es en diversos países. ¿Qué sucede? Yo soy el cliente, yo solicité solamente una sociedad en Panamá, no en Nevis, no en BVI, no en ninguna otra jurisdicción. Y resulta que esas otras jurisdicciones quizás me pidan un dato más o unos datos más de aquellos que me exige la legislación panameña. Yo ahí no estoy cumpliendo con la finalidad de proporcionalidad de los datos ni con la finalidad para la que recabe el dato, porque quizás estoy solicitando de más porque tengo los formularios de manera estandarizada para facilitar mis procesos, pero no estoy cumpliendo con la ley de protección de datos personales porque esa persona no me pidió incorporar en Nevis, no me pidió incorporar en BVI y ya mi formulario tiene los datos adicionales que se requieren para esa jurisdicción. Y le estoy diciendo a mi cliente que esa es mi política porque pues a nosotros ya nos han auditado, ya conocemos pues cuáles son los requerimientos para otras jurisdicciones, pero es que mi cliente solo requiere Panamá. Él no tiene nada que ver con los requerimientos que puedan tener otras jurisdicciones interesadas en este tema. Entonces también tenemos que tener mucha consideración de que a veces para facilitar las políticas internas y simplificarlas, no estamos cumpliendo con la legislación de protección de datos personales y sí podemos ser sujetos a multas por parte de la entidad. Los principios de veracidad y exactitud. Yo creo que en materia de cumplimiento, y debo decir, es un sector que creo que es el que más cumple con esto, ya que tienen que tener los documentos siempre al día y sin ningún tipo de vencimiento por el tema también de cómo deben cumplir con todo el tema pues, de prevención y de riesgo. El principio de veracidad y de exactitud no es más que los datos deben ser exactos y puestos al día de manera que respondan con la veracidad a la situación actual. Yo creo que uno de los ejemplos más fáciles es que los documentos de identidad personal que recibimos en procesos de vía diligencia tienen una fecha de vencimiento. Y si me vence la cédula y tengo la fecha vencida, no estoy cumpliendo con la autoridad. Tengo que solicitarle a mi cliente que me reenvíe la cédula nueva. Bueno, básicamente es esto, que toda la información que yo tenga de mi cliente, todos los datos personales se encuentren a la fecha. Hay muchas veces, y esto también lo doy de ejemplo, y la gente se ríe, pero hay veces que nos dicen que la persona es casada y resulta que a los 3 meses se divorció. Pero yo tengo mi base de datos que la persona está casada. Yo debo poder anticiparme sin que la persona me indique a mí que se divorció a que está divorciada. Y me dirán, no, es que yo no leo mentes. No, no leen mentes. Por eso es que hay que implementar políticas constantes de actualización de datos, que se hagan por lo menos, y yo los recomiendo a los clientes, que en lo mínimo se haga una vez al año. En lo que podamos, se haga cada 6 meses, porque los datos son cambiantes y que podamos tener tanto los documentos al día como los datos que nos suministró el cliente. Que si algo cambió, pues nuestra base de datos asimismo pueda reflejar los cambios realizados en los últimos meses. La seguridad de los datos es que se debe garantizar medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar la seguridad de los datos bajo su custodia. Todo el mundo me dirá, no, yo cumplo con todo. Yo tengo antivirus, firewall, tengo certificación ISO, tengo dentro de la empresa alguien que está encargada en informática, también tengo un oficial de seguridad de la información, tengo un oficial de ciberseguridad. No, Nicole, es que yo tengo todo, pero yo les pregunto, ¿y qué sucede con la información que tienen en papel? ¿Qué sucede con la información que está en expediente? La información que ustedes dejan en su oficina, en su escritorio y se van. No la dejan ni en un folder, dejan el papel.
pasa la señora que limpia, ve la información, inclusive el número de teléfono y no sé, la señora que limpia también vende tiempo compartido. Ojo, que a mí me gusta explicar la ley de una manera muy práctica y también con ejemplos. Y esa señora vio el número y dijo, ¿sabes qué? Aquí tengo una oportunidad de vender un tiempo compartido. Y la señora empieza a llamar a sus clientes para eso. ¿Quién creen ahí que es el que falló con la ley? No es la señora, es la empresa. Y ahí la empresa tiene una responsabilidad. O a veces pasa que colaboradores de otras áreas tienen acceso a la información sin que tengan la necesidad de acceder a ella o la obligación. Ahí también estamos faltando al tema de seguridad. Otro ejemplo, que haya un daño o pérdida o alteración. Y todo esto son ejemplos que el decreto 285 va elaborando cuando habla de seguridad de la información. Si yo tengo un daño o una pérdida, daño, dígase, no lo tengo en un tipo de archivador adecuado, sino que lo tengo en un archivador que ahí puede caer polvo, puede caer agua porque hay una gotera, se dañó el papel, perdí el dato personal y no lo tenía digitalizado. O hubo un incendio, perdí toda la información. O el backup que tenía en mi computadora lo tenía en el mismo servidor. Estos son casos que yo he visto, o sea, por eso es que no estoy poniéndome creativa. Son casos y cosas que me ha tocado ver. ¿Quién cree que tiene la responsabilidad de toda esa pérdida o alteración de los datos personales? El responsable, por así decirlo. Entonces ahí tenemos un riesgo para nosotros como empresas. ¿Qué otros principios tenemos? Tenemos el de transparencia, que es que toda información al titular sobre el tratamiento de estos deberá ser en un lenguaje sencillo y claro. Además, se deberá informar sobre los derechos ARCO. Yo veo a veces políticas de privacidad que están desarrolladas en lo que nosotros podemos denominar legaliz. Legaliz es la forma en la que hablamos los abogados, ¿no? Bastante compleja, bastante formalista, con un poco de latín. Nosotros no podemos elaborar como si fuera una demanda la política de privacidad ni el consentimiento. Yo lo debo elaborar de una manera sencilla, que cualquiera persona con cualquier nivel de escolaridad pueda leerlo y entender qué es lo que está pasando. Si yo lo elaboro de una manera muy técnica, yo estoy incumpliendo con la ley. Adicionalmente, pues debemos informar sobre los derechos ARCO, que más adelante vamos a ver su significado y cómo pueden ejercer los derechos ARCO cada uno de los titulares y en qué tiempos y formas. Confidencialidad, muy claro, creo, los responsables deberán guardar el secreto de los datos e impedir o limitar el acceso no autorizado. Que miren que se los comenté con anterioridad con el ejemplo de la señora de limpieza, el compañero de otra área que no tiene ninguna necesidad de ver los datos que yo tengo, inclusive hasta que por error un cliente o alguien que esté visitando la oficina pueda acceder a esto. Algo claro, algo muy básico que me pasa es cuando estamos realizando presentaciones como las que estamos hoy en día, ya sea por webinar o sea por un Teams con un cliente, y cuando ponen compartir pantalla, ponen compartir toda la pantalla y se ve atrás el documento en el que estoy trabajando con los datos del cliente, una carpeta con el nombre de un cliente, entre otras. Ahí, fuga de información. No cumplimos con el principio de confidencialidad. No tuvimos una medida técnica y organizativa. Otro ejemplo muy claro, cuando enviamos correos masivos. Hay veces que lo mandamos en CC, que me permita a mí, Nicole Pérez, ver todas las personas y todos los correos que están ahí. Pero las personas que están ahí verdaderamente permitieron la difusión de su correo electrónico a todo el mundo. Les apuesto que no. Entonces también tenemos que tener prácticas muy básicas y muy sencillas como CCO. Otro momento de confidencialidad, pues a veces cuando estamos teniendo conversaciones con terceros sobre los datos que tenemos en custodias y aquí les voy a dar un ejemplo ya práctico, no profesional. ¿Cuántas veces no han tomado una captura de una conversación y de WhatsApp y se la han mandado a un amigo? ¿Quién les ha dado el permiso para difundir esa información?
ahí estamos también faltando a los datos personales. Y ojo, esto a veces también se ve a nivel profesional, porque puede ser que quiero enseñarle una conversación que tuve con mi jefe a mi compañero de la oficina, pero yo ahí estoy difundiendo información y no estoy cumpliendo con la confidencialidad. Licitud, los datos deberán ser recabados con consentimiento previo, informado e inequívoco del titular o por fundamento legal. Esto, para no entrar, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y portabilidad, el titular podrá solicitar una copia de sus datos en formato genérico y de uso común. ¿Qué quiere decir? Que si yo, Nicole Pérez, que incorporé una sociedad, y disculpen que utilice tanto el ejemplo de sociedad, ¿no? Es un tema de ser abogada. Incorporé una sociedad con Intelectic, yo le puedo pedir a Intelectic que me dé todos los datos personales que tienen míos y yo le debo, como Intelectic, enviar a esta persona todos los datos en un formato genérico y de uso común. No es que le voy a enviar en un formato que tiene que entrar a un programa en específico, que tiene que, pues, eh, descargarlo, pagar una licencia, etcétera. No. Por ejemplo, se lo puedo mandar en un Excel. Se lo puedo remitir a través de un USB que tenga un programa que pues sea de fácil acceso, entre otros. Y con esto pasamos entonces antes de ver las bases legitimadoras a los derechos ARCO. Los derechos ARCO tenemos que tener en cuenta que, como les comenté, el derecho a acceso, rectificación, inclusive el de portabilidad, son derechos constitucionales. Están, pues, en el tema de habeas data, en la Constitución Nacional. Así que, además de ser datos que inspiran la protección de datos, también son garantías constitucionales que no podemos limitar. El derecho, los derechos ARCO se llaman así pues por su acrónimo, que son acceso, rectificación, cancelación, oposición. Panamá añade el derecho de portabilidad y hay otros países en donde existe, por ejemplo, el derecho al olvido, que no es más pues que después de cierto periodo se puede eliminar de cualquier medio la información que ahí se encuentra, como por ejemplo hay un caso muy famoso de una persona que cumplió en España su tiempo en cárcel por un delito, y después de eso todavía cuando buscaban el nombre de la persona seguía saliendo en Google como que la persona había realizado, si no me equivoco, era un tema de fraude o de estafa. Y esta persona se estaba viendo afectada porque pues nadie le quería abrir una cuenta bancaria. Adicionalmente también está el tema de la reputación, cómo se le estaba viendo afectada. Y la persona dice, ¿sabes qué? Ya yo cumplí con mi pena en cárcel. Ya yo soy una persona pues que se insertó nuevamente a la sociedad y al cumplir pues ya eso no debería estar. Él presentó una demanda sobre los buscadores de Google, la ganó y se le reconoció en Europa de que él tenía el derecho al olvido porque él ya había cumplido con su sentencia. Entonces, en este sentido, se procedió a eliminar toda la información y noticias que asociara a esta persona con ese delito en específico, porque por supuesto, gracias a que eso se encontraba en los buscadores, la persona estaba teniendo una afectación en su vida personal y profesional cuando ya había cumplido pues con aquella pena que se le había interpuesto. Panamá no tiene el derecho al olvido. Recordemos que la ley 81 sí es muy similar a GDPR, que es la legislación en Europa. Sin embargo, fue bastante tropicalizada, con muy buenos estándares. Nos falta mucho más. Nos falta ir enmendándola, modificándola, porque la protección de datos personales se va cambiando a medida, pues, de la realidad que vayamos viviendo como sociedad. Y para eso les explico un poco qué es cada derecho. El derecho a acceso no es más que el derecho que tiene todo titular a acceder a los datos personales y conocer la finalidad para los cuales están siendo tratados y cómo fueron recabados por parte del titular. Los derechos ARCO, en el caso pues del derecho a acceso, se debe cumplir con dar la información en no menos de 5 días hábiles a partir de la solicitud del titular. Y pues el decreto 285 sí establece cómo el responsable debe brindar toda esta información. Que si me pongo a explicárselo, nos quedamos aquí 4 horas, porque sí verdaderamente es un tema muy específico. El derecho de rectificación es el derecho que tengo yo como titular de solicitarle a aquel que tiene mi base de datos que rectifique cualquier dato personal que sea erróneo, inexacto, no se encuentra la fecha, o sea impertinente. El derecho de cancelación es el derecho que yo tengo para
así mismo como dice la palabra, cancelar todo tipo de tratamiento o uso de mi dato personal eh, que le esté realizando pues el titular, perdón, el responsable de la base de datos. El derecho a oposición es el derecho que tengo yo de oponerme a que se trate mi dato personal con una finalidad en específica. Por ejemplo, puede ser que mi dato lo estén recabando para propósitos de cumplimiento, como estamos conversando, pero adicionalmente me están informando que los datos van a ser utilizados para finalidades de mercadeo por parte de la empresa. Yo entiendo que para yo poder adquirir el servicio, ya sea bancario, pues sea un tema de sociedades o algo similar, yo requiero pasar por una debida diligencia. Y obviamente si me opongo, no se me puede brindar el servicio. Sin embargo, yo no, para el proceso de debida diligencia, de incorporarme a una sociedad o abrirme una cuenta bancaria, yo no tengo por qué recibir nada de actividades de mercadeo. Y ojo, que yo he visto esto en formularios más que nada de entidades bancarias a la hora de apertura de cuenta bancaria o de adquirir un servicio, en donde te ponen además el box para que uno ponga check y diga, sí, está bien, mándame información de mercadeo. Es que seas mi banco no te permite que me estés llamando para temas de mercadeo si así yo no lo quiero. Entonces yo me puedo poner, ¿cuándo me puedo poner? Y el titular se les puedo poner a cualquiera de ustedes. Se puedo poner tanto al momento de la recabación del dato personal como se puede oponer posteriormente. Por ejemplo, y disculpen que utilice el ejemplo de los bancos, pero ese también es mi favorito porque me pasa diariamente. Yo me puedo poner, yo abrí una cuenta bancaria y resulta que todos los días me llaman para ofrecerme una tarjeta de crédito que yo no quiero. Yo puedo ejercer mi derecho de oponerme a ese tratamiento de mi dato personal. El banco me puede seguir llamando, me puede llamar por deuda, porque le debo la tarjeta y no la paga a tiempo, pero no para mercadeo. O a veces me llaman para préstamos. No quiero que me llames para préstamos. O les puede pasar igualmente un tema de firma de abogados, entre otros. O sea, a lo que voy es que, y ven cómo se va interrelacionando con lo que hablábamos de los principios. Yo no puedo hacer lo que yo quiera con los datos personales, yo me tengo que ceñir a la finalidad específica y el titular tiene todo el derecho de decir, ¿sabes algo? Yo no quiero que tú utilices mis datos para esto. Porque las políticas de privacidad no son contratos de adhesión, salvo que el tratamiento sea necesario para la ejecución de una obligación legal o el ejercicio de una actividad contractual para la cual el titular del dato es parte, que lo vamos a ver más adelante, pero sí para que tengan una idea. Y pues el requisito de portabilidad va nuevamente ligado, y que ya lo vimos anteriormente como un principio, a que pues los datos personales pueden y deben ser brindados al titular en un formato de uso genérico y común para que el titular conozca cómo está siendo tratados sus datos personales, qué dato personal está pues en la base de datos, entre otros. Todos estos derechos no se puede cobrar. Los derechos ARCOS, la solicitud de derechos ARCO por parte del titular son de carácter gratuito. La empresa no le puede hacer un cargo por brindarles respuestas a estas solicitudes. Tienen un término dependiendo del tipo del derecho. Los términos son 5 días para ciertos derechos y 10 días para los otros derechos. Si no se cumplen con estos términos, hay multa. Así que también para que lo tomen en consideración y cada uno de estos derechos se debe cumplir en base a lo que el decreto ejecutivo 285 establece como el requerimiento para cada uno de ellos. No se pueden limitar los derechos ARCO. Los derechos ARCO se tienen que brindar al titular en cualquier momento, o no le pueden ustedes decir algo como que, ok, te voy a brindar esta información y esta finalidad, pero el resto de los datos no te voy a decir porque no quiero o porque no puedo por políticas internas de la oficina. No, se lo tienen que brindar. Solamente existen limitaciones en el derecho de cancelación y es para casos puntuales y en específico. No son limitaciones discrecionales que podemos hacer como empresa. Eh, Adicionalmente a eso, para que no se me pase, pues como les comenté, gratuidad, lenguaje sencillo y de uso común en todo momento. A ver, empecemos. Desde el inicio estamos hablando que para tener una correcta protección de datos personales debemos cumplir con los principios del tratamiento, tener una base legitimadora y tener una excepción. Vamos a explicar esto de una manera muy sencilla.
Para tratar un dato personal se requiere tener el consentimiento o tener un fundamento legal que así nos los permita. El fundamento legal que nos los permiten son dos: las bases legitimadoras o una excepción que se contenga en la ley 81 del 2019, que es lo que vamos a ver después de esta diapositiva. Eso que dicen que siempre hay que contar con el consentimiento no es real. La ley es muy clara. La ley dice en el artículo, si no me equivoco, este es el artículo 6, establece que para tratar un dato personal nosotros debemos contar con una de las siguientes bases legitimadoras. Es decir, que si yo cumplo con una de las que vemos en pantalla, ya yo estoy realizando un tratamiento ilícito. ¿Ok? ¿Cuáles son las bases legitimadoras? Consentimiento del titular. ¿Qué quiere decir? Y que más adelante vamos a ver qué es el consentimiento: que yo tenga el permiso del titular para poder realizar el tratamiento en específico por el tiempo en específico, que sea para parte de una obligación contractual. Un ejemplo puede ser, ya que he hablado tanto de ellos hoy, entrar en una relación contractual con un banco. Ahí, pues, yo necesito tratar los datos personales para esa relación contractual. Voy a adquirir una hipoteca, entonces el banco necesita todos mis formularios de debida diligencia, necesita información adicional. Entonces, en ese caso, pues, esa base legitimadora es permitida. ¿Qué no es permitida? Que bajo esa base legitimadora de que estoy adquiriendo una hipoteca, haga también actividades de mercadeo. No opera así porque eso no es parte de la obligación contractual. Sí existe como parte de la obligación contractual de que yo reciba llamadas para recordar pagos en caso tal de que pues yo no haya cumplido con mi obligación. Ahí sí, pero llamadas para otros servicios, no. Para eso tengo que pedir el consentimiento del titular. Ven que en una misma relación ya no estamos hablando de uno, de que quizás nada más vamos a tener una base, a veces vamos a tener más, pero la ley solamente nos exige tener una. Una obligación legal, yo creo que es muy claro. Por ejemplo, existe la obligación legal de realizar los temas de debida diligencia que podemos conversar aquí. En ese caso, para la debida diligencia, y me vuelvo a el formulario de cumplimiento para varias jurisdicciones. Si el cliente solicita para una sociedad en Panamá, yo puedo tratar los datos que me exige Panamá. Entonces, mi formulario de cumplimiento debe ser con la información únicamente que me exige Panamá. Si yo le añado información para Nevi, BBI, Belice y demás, yo me estoy extralimitando en la cantidad de datos que yo puedo solicitar. Recordemos uno de los principios: se deben recabar los datos mínimos necesarios para la finalidad. Si la finalidad es incorporación en Panamá, únicamente solicito lo que me pide la ley panameña. Si añado un solo dato que me exige el BBI, entonces en ese caso, a pesar de que yo estoy en una obligación legal por la ley panameña, yo me estoy excediendo, no estoy cumpliendo con uno de los principios y en tanto estoy incumpliendo con la ley de protección de datos personales. Aquellos que estén autorizados por ley especial, pues bueno, aquí también puede entrar todo este tema, pero hay leyes especiales también que a manera de ejemplo pues solicitan información en específica, como, y aquí puedo utilizar a manera de ejemplo la ley que habla sobre la información que debe constar en los expedientes médicos. Esto es un ejemplo, ¿no? Esa ley establece cuál es la información y los datos personales que deben constar en ese expediente y que todo médico está obligado. Entonces, esa es una ley especial que crea una obligación, pues, para los responsables. Proteger intereses vitales del titular o de otro. ¿Qué es un interés vital? A ver, si la persona tiene un accidente, esto es un ejemplo, la persona tiene un accidente inclusive en la oficina, y la persona no se puede valer por sí misma en ese momento, yo puedo brindar datos a el médico que lo vaya a tratar de manera inmediata sin infringir. Inclusive, pues el médico, si tiene expediente o conoce quién es otro médico tratante, puede solicitar ese expediente y ese otro médico tratante se lo va a poder dar y no existe ningún problema porque se debe salvaguardar la vida como una garantía constitucional fundamental y un derecho de primer grado. Aquellos que sean requeridos por interés por una entidad pública, que no es más que pues aquellos que puedan ser solicitados, por ejemplo, por las superintendencias, por la UAF, entre otras, pues si a mí me lo solicitan,
yo tengo mi base legitimadora. Ahora bien, y lo digo porque me pasó una vez hace unos años, en una in situ, justamente. Hay que tener mucho cuidado de qué información yo brindo y hasta dónde yo le permito a la autoridad la información que yo voy a dar y también la autoridad, porque ojo, la ley aplica a personas de derecho público o privado, es decir, que esto también aplica a los funcionarios y a las autoridades. Si la autoridad me pide mucho más allá de lo que exige la ley que yo debo tener, yo no se lo debo brindar. Y se lo debo fundamentar en la ley 81. Porque si yo lo brindo, yo le voy a estar indicando los datos personales o inclusive sobrepasándome en el secreto profesional sin tener la autorización del titular de esos datos. A mí me pasó que me pidieron un documento en específico que nada tenía que ver con cumplimiento y que si yo se lo daba, ya la autoridad estaba entrando a ver no temas que me permitían discriminar riesgos, sino temas que permitían que la autoridad supiera sobre otros datos legales de la persona que involucraban pues temas judiciales de carácter sensitivo, pero que nada tenían que ver pues con la competencia de la superintendencia. Yo sé que cuando yo un in situ y cuando uno tiene pues este tipo de auditorías, uno quiere cumplir con todo porque no quiere una multa. Pero es que tenemos que entender que también las entidades no son superpoderosas y las entidades tienen que entender que no son superpoderosas. Entonces nosotros, si bien nos estamos salvando de tener la multa por la autoridad, por la superintendencia, vamos a tener la multa entonces por la ANTAI en caso tal de que pues nos caiga una in situ por parte del ANTAI o que el titular nos denuncie. Entonces siempre en protección de datos también hay que tener ese discernimiento sobre qué doy y qué no doy. Si la ley me dice que tengo que dar hasta aquí doy. Y si el funcionario me pide más, le tengo que decir, lo lamento, la ley me establece que solo tengo que dar hasta aquí. Lo que me estás pidiendo está fuera de la ley e incumple con la ley de protección de datos personales. Eso fue lo que yo hice en ese in situ cuando les expliqué, porque a veces desconocen esta ley. Ellos entendieron, no me dio una puntuación negativa, para nada, no una multa, pasamos la in situ sin problema, entonces para que tengan también cuidado que no todo lo que pide la autoridad hay que darlo. Y esto pasa hasta en todo, porque si estamos haciendo trámites, y esto los abogados que están aquí pues lo pueden entender, hay veces que llegamos a las entidades y nosotros llevamos los requisitos que son y nos dicen, no es que adicional tiene que traer una nota con no sé qué. Y en esa nota tienen que estar todos estos datos. Pero la ley no me exige eso. Y yo cumplo porque yo quiero terminarle al cliente. Está bien, pero es que ellos no pueden solicitar todo lo que desean, se tienen que apegar a la ley. Luego está el interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero. Eso es más que nada, pues, de que exista un verdadero interés, como puede ser una obligación contractual, una grave afectación o algo similar, que pues requiera que se trate el dato en específico para que no haya la afectación en contra del titular del dato personal. Luego de eso, si no tenemos una base legitimadora, o sea, no puedo tener consentimiento, obligación legal, autorizado por una ley especial o cualquiera de las otras que vemos, eso no quiere decir que yo no pueda tratar el dato personal. Yo sí puedo tratar el dato personal. Ya sea que tenga el consentimiento, digamos que el cliente no me lo dio, pero ahora voy a verificar. ¿Será que hay una excepción de la ley con la que yo puedo cumplir? Si yo cumplo con una de estas, yo estoy haciendo un tratamiento lícito, que viene siendo leyes especiales o normativas que la desarrollen, actividades exclusivamente personales o domésticas. Aquí un ejemplo muy claro es, y que hubo una discusión al respecto, el uso de las cámaras en nuestras casas. Eso es una actividad exclusivamente personal o doméstica, siempre y cuando yo esté grabando el perímetro de mi hogar y yo tenga un aviso en mi hogar de que se está grabando. Si ya yo lo tengo para que se vea hacia el portal del vecino o se vea a la calle, ya no es una actividad puramente personal o doméstica. Estoy grabando fuera del perímetro de mi hogar, para que tengan esa idea. Tratamientos por parte de autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales. Y vámonos nuevamente pues a los temas que tienen que ver con cumplimiento. Ahí obviamente esa sería una excepción. Yo estoy recabando los datos para un tratamiento que va a ser hecho para fines de prevención. Ok,
pero ¿cómo lo tengo que hacer? Apegándome a los datos personales que me exige la ley. Y si la ley me permite, porque tiene todos aquellos datos adicionales que sean necesarios para determinar el riesgo, a manera de ejemplo, yo lo tengo que hacer y pedir ese dato personal en base a los principios, es decir, el mínimo necesario para la finalidad específica que yo voy a hacer. Y ahí yo tengo que ejecutar pues mi discernimiento y poder después tener muy bien delineado cuál es ese soporte de por qué necesitaba ese dato personal. De manera que pues ante cualquiera visita del ANTAI o cualquiera denuncia que pueda ejercer un titular, podamos ejercer el derecho a la defensa. Análisis de inteligencia financiera y seguridad nacional conforme a la legislación, tratados o convenios. Nuevamente, tiene que ser en base a una normativa, sea nacional o internacional, y que haya un procedimiento previo de disociación o anonimización. ¿Qué es esto? Básicamente es un proceso que me permite disociar que ese dato personal yo pueda saber quién es la persona. Por ejemplo, yo puedo decir mujer panameña de 50 años. Así lo tengo en mi base de datos. ¿Cuántas mujeres panameñas de 50 años existen en Panamá? Entonces, para que tengan una idea. Entonces, inmediatamente yo no defino que, por ejemplo, es María González. No, porque además de María González hay 20.000 mujeres más bajo ese criterio. Entonces, ahí ya yo no puedo identificar fácilmente quién es el titular. Entonces, recapitulando, si yo tengo una base legitimadora o una excepción que fundamente el tratamiento del dato personal, yo estoy cumpliendo con realizar un tratamiento de datos personales lícito. Tenemos entonces el consentimiento, que todo el mundo me dice que necesito consentimiento, necesito consentimiento, necesito consentimiento. Yo les digo, no, no necesitas consentimiento para todo, porque si está en una base legitimadora, estamos bien, con una. Y si está una excepción, ya cumplimos. No hay que elaborar el documento de consentimiento. Pero es una realidad que cuando queremos utilizar el dato personal para muchas finalidades, más allá de aquellas que pues ya vimos, el consentimiento nos ayuda porque podemos contemplar todos los posibles sucesos para los cuales va a ser utilizado ese dato. Pero esos posibles sucesos no pueden ser indeterminados, tienen que ser determinados. El consentimiento es la manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante el cual se efectúa el tratamiento de estos. Es decir, que el titular de los datos me da el permiso para que yo realice una actividad de tratamiento en específica. Actividades de tratamiento son almacenamiento, transferencia, procesamiento de datos, ejecutar el dato para una finalidad en específica, entre otras. El consentimiento debe cumplir con la información prevista en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 285 de 2021, que se conoce como el deber de información. ¿Qué es el deber de información? El Decreto Ejecutivo establece claramente toda la información que debe constar dentro del consentimiento que se le brinda pues al titular de los datos. A manera de ejemplo están las finalidades, la base legitimadora del tratamiento, que nuevamente puede ser consentimiento, puede ser una de las que vimos como una obligación legal, una obligación contractual, temas de prevención o una de las excepciones. Eso debe estar contenido ahí para que el titular cuando lo lea sepa por qué se está tratando el dato personal para esa finalidad. Debe estar cómo ejercer los derechos ARCO, debe estar qué es un dato personal, debe estar claramente el aviso legal, que no es más que la información del responsable del tratamiento de los datos personales, en donde debe contener la razón social, el número de incorporación, país de incorporación, datos de contacto, domicilio. También debe contener lo que viene siendo la transferencia de datos personales y para qué va a ser realizada. Más adelante vamos a ver qué es la transferencia y ahí van a entender que la transferencia es bastante, son más actividades de las que nosotros pensamos. Esto, adicionalmente, también debemos contemplar si vamos a estar haciendo actividades de profiling. ¿Qué son las actividades de profiling? Las actividades de profiling, pues, es toda aquella actividad que mediante los datos personales nosotros podemos llegar a crear un perfil sobre la persona y que ese perfil pueda afectar la actividad que la persona quiera realizar. Una actividad de profiling, a manera de ejemplo, puede ser la determinación del riesgo para adquirir
pues un servicio de sociedades o para adquirir un producto bancario. Entonces, en el tema de cumplimiento, básicamente, aunque es una excepción, como les comenté, porque es para temas de prevención, también es cierto que utilizamos estos datos personales para poder llegar al riesgo en temas, por ejemplo, de banco, en un producto bancario, para determinar el riesgo de cumplimiento o no del pago de esa obligación. En la de seguro, para determinar el riesgo probable de la persona con respecto al seguro, por lo menos de salud, pues verificar si la persona tiene un riesgo para tener cierto tipo de enfermedad y por tanto aplicar una restricción. Entonces ahí se ve vulnerado el titular. Por eso cuando esos datos personales se recogen, sí hay que poder explicarles que hay actividades de profiling y cuáles son los medios o criterios bajo los cuales se emiten los resultados. A grosso modo, esos son el deber de información para cada actividad específica, por lo menos para las entidades bancarias. Esto se amplía en el acuerdo 001 que les mencioné y en la de seguros también. Y el decreto ejecutivo sí menciona un par de información más según casos en específico. El consentimiento puede ser digital o físico. No es requerido imprimir, podemos hacerlo de manera digital. Pero siempre debe probarse la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? De que verdaderamente la persona no solamente leyó. En muchas ocasiones, por lo menos cuando son páginas web, ponemos las políticas de privacidad y decimos ya, porque entraste a la página web, eso fue consentimiento. No. Yo debo poder tener una trazabilidad. Para eso hay medios como pueden ser lo que viene siendo las boxes que usualmente utilizamos en los avisos legales o avisos de aceptación de la política de privacidad de la página web. En formularios digitales esto se puede trasladar, como puede ser utilizar el mismo box y adicionalmente solicitarle a la persona que suba su cédula, porque así nos aseguramos que la persona que hizo clic en el box es verdaderamente la persona o el titular de los datos personales que nos está presentando y en todo momento pues esta información una vez se sube siempre crea como un Excel que permite tener un timestamp y fecha en donde se subió. Eso también es importante poder tenerlo y guardarlo en nuestros cuadros o en nuestros sistemas, depende de qué utilicen, como manera de cumplimiento de los procesos y procedimientos en materia de protección de datos personales. Adicionalmente, el consentimiento debe contar con las siguientes características. Debe ser previo, esto quiere decir que se debe realizar previo al tratamiento, no posterior. En muchas ocasiones pedimos el consentimiento cuando ya hemos realizado todo el tratamiento. Entonces, en este caso, estaríamos fallando el consentimiento y créanme que esto también es una multa. Es una dentro de las faltas que establece la ley. Debe ser informado, es decir, debemos informar todas las actividades de tratamiento que se van a realizar, cuál es la base legitimadora que vimos anteriormente o cuál es la excepción y cualquier otro aspecto que afecte pues los datos personales del titular. Además, debe estar redactado en un lenguaje sencillo y accesible. Aquí es importante, cuando yo hablo de cualquier otra actividad que afecte los datos personales, inclusive se habla de las actividades de transferencia que veremos a continuación. El consentimiento debe ser inequívoco, es decir, no debe llevar al titular a confusiones respecto al uso de los datos personales y debe ser libre, no puede mediar una coacción o coerción sobre ese consentimiento porque si no estaría viciado y por tanto no sería válido. Es importante tomar en cuenta que el titular de los datos personales en cualquier momento puede decir que revoca el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, pero esto no afecta el tratamiento realizado con anterioridad porque no tiene un efecto retroactivo. ¿Qué es una transferencia de datos personales? Nuevamente, aquí pongo la ley muy clara que habla pues de los verbos rectores que puede ser una transferencia. Dar a conocer, divulgar, comunicar, intercambiar o transmitir los datos personales. Ejemplo, dar a conocer. Estoy en el pasillo hablando con un compañero y le digo que mira, en la demanda de esta persona vi que tiene casa, carro, deudas, tiene un proceso judicial. Adicionalmente, mira que en el expediente dice que sufre de esta enfermedad. Estoy divulgando
datos sensibles. Me explico, y datos personales y datos sensibles en una conversación. Entonces, esto es una transferencia de datos personales. Eh, Divulgar, bueno, entraría básicamente el mismo ejemplo, comunicarlo también, intercambiar. Intercambiar puede ser básicamente, y todos estos verbos se interrelacionan, pero ¿qué pasa cuando yo mando correos electrónicos a otro compañero o a otra empresa en donde están los datos personales de la persona? Yo estoy realizando una actividad de transferencia y la transferencia puede ser por cualquier medio de un punto a otro, intra o extra fronterizo. Por ejemplo, puede ser dentro de una misma compañía, puede ser dentro de una compañía de un mismo grupo económico que esté en Panamá, puede ser realizado a la nube, puede ser realizado de Panamá a otro país, puede ser a persona natural o jurídica distinta al titular y pueden ser determinadas o indeterminadas. Yo creo que básicamente, y a nivel público y privado también puede ser, básicamente la transferencia de datos personales es parte de lo que viene siendo toda la operatividad de una empresa. Y aquí también existen muchas falencias, de las cuales voy a mencionar con las causales de licitud de las transferencias de datos personales. La transferencia para poder llevarse a cabo, este es el artículo 33 de la ley 81 del 2019. Las transferencias se tienen que llevar a cabo cumpliendo con una de las causales de licitud de la transferencia. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos una de las causales de licitud para el tratamiento. Eso quiere decir que tenemos una base legitimadora o una excepción. Pero si yo planeo hacer una transferencia, yo tengo que contar con otra causal que me permita realizarla. La primera, pues el consentimiento. Como les comenté, pues se redacta en el consentimiento, se dice que se va a realizar una transferencia, pero en el consentimiento entonces tenemos que poner a quién se va a realizar la transferencia. Por ejemplo, se van a transferir los datos personales a una empresa de mercadeo. ¿Para qué finalidad? Pues se le va a transmitir a la empresa de mercadeo para que realice el mercadeo por parte de la empresa. Otro ejemplo, se va a transmitir a una empresa de cumplimiento. ¿Para qué? Para que haga las funciones que tienen que ver con todo lo relacionado a realizar la evaluación de riesgo. No tengo que decirle exactamente quién es la persona, pero por lo menos sí a qué se va a dedicar esa persona. Está la prevención en ley o tratado, o sea que si está contenida en una ley o en un tratado, es lícito realizar la transferencia. Una transferencia en un mismo grupo económico para una misma finalidad. Aquí es donde todo el mundo se cae. Ahí es que somos la misma empresa. No funciona así. Porque si me dieron el dato personal para realizar una sociedad y resulta que adicionalmente en la empresa yo brindo servicios de contabilidad, si la paso, o sea, en el grupo económico, yo tengo entonces que informarle al titular que voy a hacer mediante consentimiento, que va a hacer la transferencia para que adicionalmente se le brinde servicios de contabilidad. Porque no es la misma finalidad. Una cosa es brindarle un servicio legal y otra cosa brindarle servicios contables, aunque seamos un mismo grupo económico. Entonces yo tengo que informar mi base de tratamiento de la transferencia de licitud no va a ser de que es una transferencia dentro de un mismo económico. En este caso, tendría que hacerlo mediante el consentimiento. Entonces, va cambiando caso a caso. Aquella que sea requerida para la defensa de un derecho judicial nacional o internacional, o sea, en el caso que, pues, por ejemplo, cuando hay cartas rogatorias inclusive, o se requiere, pues, transferir información para instaurar un proceso en otro país. Salvaguarda de un interés público, creo que esto es claro, y el interés público hay que tener cuidado. Me acuerdo cuando era la pandemia, todos solicitaban que se publicara la lista de las personas, esto muy al inicio, que estaban contagiadas con COVID. Yo no sé si ustedes recuerdan esta parte, pero yo sí, porque ya la ley estaba en vigencia. Bueno, estaba aprobada, pero estaba en un vacatio legis. Y todo el mundo decía, publiquen esa lista. Eso era una transferencia, porque era una divulgación. Y yo decía, no, no se puede, aparte de que pues hay normativas para pacientes, eso no es salvaguardar el interés público, porque de nada vale que yo sepa quiénes son los contagiados, todo lo contrario, yo lo que voy a causar es una actividad de discriminación. Entonces el interés público depende, es caso a caso y también es
según lo que estipule la ley para el caso en específico. Aquella que sea requerida para el cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular. Les doy ejemplo, yo a mis clientes, pues por el tipo de negocio que realizo, en muchos casos yo tengo que compartir su información con abogados que me asisten en el extranjero. En ese caso, cuando yo hago esa transferencia, pues es para pues cumplir con una relación jurídica que tiene ese responsable conmigo. Tenemos un contrato y tengo que realizarlo. Realizar el marco contractual que contenga mecanismos de protección. Digamos que en este caso ya no sea una relación en donde se esté brindando un servicio directamente en el extranjero, sino que pues vaya a ser realizado un contrato para un servicio en específico. Ese contrato tiene que tener mecanismos de protección, cláusulas de protección de datos personales para la transferencia y asegurar la seguridad. En ese caso, pues esa transferencia es lícita. Nivel de protección equivalente o superior. Esto depende de hacia dónde se dirige ese dato personal y cómo podemos determinar que existe un nivel de protección equivalente o superior. Honestamente, la legislación panameña no lo establece de manera taxativa, sino ejemplificativa. El decreto ejecutivo 285 establece dentro del capítulo de transferencias, habla cuáles son los criterios para que podamos determinar que el receptor se encuentra en un territorio que tiene una protección equivalente o superior. A manera de ejemplo, pues que sea un país que cuente con una normativa de protección de datos personales que establezca por lo menos las bases mínimas que contiene la legislación panameña. Otro ejemplo, que sea un país en donde pues se garanticen las garantías fundamentales. Entonces, si es un país en que se encuentra en guerra o un país que se encuentra bajo una dictadura, inmediatamente yo sé que no existe una protección equivalente o superior porque no se están respetando las garantías fundamentales. Por tanto, no se está respetando la protección de datos personales como el derecho a la privacidad que tiene toda persona. Entonces, si yo hago esa transferencia, puede que el titular de esos datos personales, y a manera de ejemplo, es a un país que es una dictadura y esa persona tiene una afiliación política en específica que está dentro de los datos personales que yo tengo que transferir, los transfiero a ese país, esa persona llega al país, ¿ustedes qué creen que va a pasar con esa persona? Esa persona va a tener una afectación muy probable causada por la discriminación por su afiliación política. Entonces, como ven, caso a caso hay que determinar, guiado siempre por esos ejemplos que nos brinda el decreto ejecutivo 285. Aquellos que sean necesarios para diagnóstico médico o asistencia sanitaria, creo que eso queda claro. Aquella que sea necesaria en virtud de un contrato celebrado entre las partes. Y nuevamente, estas transferencias, aunque hay un contrato, no puedo dar información de más. Solo debo dar la información que está dentro del contrato o la relación jurídica o que me establezca la ley o que me establezca pues el tema de prevención que sea a través de una ley o un tratado. Nunca pueden dar información de más, aunque sea parte de las políticas internas de la empresa para simplificación de procesos. Los procesos deben incluir la protección de datos personales, se deben diagramar en base a la ley 81 del 2019 para poder nosotros también cumplir con esta normativa que es de vital importancia para evitar multas. Aquellas que sean requeridas para concretar una transferencia bancaria o bursátil, creo que esto es muy claro, y aquellas requeridas para cooperación entre organismos de inteligencia, lucha contra el crimen organizado, lavados de activos, entre otros. Y aquí me voy nuevamente al ejemplo. Yo les puedo transmitir, voy a usar el ejemplo de la UAF y de la superintendencia, la SDCFN. Yo les puedo transmitir a ellos la información necesaria del registro único de beneficiarios finales, o si me hacen una solicitud de in situ, o si me piden información. Pero hasta dónde yo les puedo dar esa información, hasta donde sea requerido para precisamente la prevención de estas actividades en específico. Si a mí me piden ya información de más, por ejemplo, no sé por qué, pero puede que yo tenga el tipo de sangre, y esto es un ejemplo para irme un poco extremista. Si ellos me piden el tipo de sangre, ¿por qué se la tengo que dar? Si ellos me piden un proceso laboral que tiene el cliente, ¿qué tiene el proceso laboral que ver con el lavado de activos? Si ellos me solicitan que yo les diga cuál es la placa del carro de la persona, ¿para qué? Porque está bien, yo puedo entender que quieres la placa del carro porque quizás ya le van a iniciar una acción judicial
y así pueden detener a la persona si se encuentra en la calle. Pero, ok, ¿dónde está el auto del Ministerio Público que ordena la detención de la persona? Si yo lo tengo, entonces yo te doy la información con respecto al carro de la persona. Pero si no, ¿por qué te la tengo que dar? ¿A qué voy? La autoridad puede pedir de todo, pero nosotros sí tenemos que coayudar siempre, pero con las limitaciones de que no todos los datos personales son transferibles. Y con esto yo termino, si quiero darles un par de connotaciones adicionales que se les estará enviando, pues si Asocupa así me lo permite y me da, y ustedes como titulares de los datos, me brindan pues sus correos electrónicos, se les va a estar enviando pues un brochure con la información que hemos visto el día de hoy, consejos prácticos, y lo que viene siendo toda la información respecto a las multas para que lo puedan tener y lo puedan utilizar a su favor dentro de sus oficinas. Les voy a ser muy honesta, las multas en Panamá son desde leves a muy graves, van de 1.000 a 10.000 dólares por titular afectado. ¿Qué quiere decir? Que si en un evento hay más de un titular afectado, estamos hablando de que si son 10 y les ponen una multa de 5.000, son 5.000 por 10. Ese es el monto total. No existe un máximo de multa que puedan tener al año. Pueden tener más. O sea, pueden tener todas aquellas respecto a cómo son afectados las personas dentro, los titulares de los datos personales que ustedes estén tratando. Adicionalmente a esto, pues es de suma importancia que contemplen tener procesos, procedimientos, criterios de evaluación, matrices de riesgos, evaluaciones de impacto para saber cómo se encuentra su empresa en estos momentos con respecto a la protección de datos personales y que esto sea un proceso igual que ustedes realizan el proceso de cumplimiento. No podemos dejarlo atrás porque el riesgo también está dentro de nuestras oficinas. Hoy solamente vimos pues lo básico y como les comenté, aquellos que estén interesados, por favor enviarles sus correos a Socupa, les dicen a Socupa que tienen el permiso para transferírmela y con todo gusto se les va a estar enviando esta información. Así que ya para finalizar, yo creo que abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir, voy a encender la cámara para que nos podamos ver y podamos conversar con las consultas que ustedes puedan tener y muchísimas gracias por su atención. Oye, Nicole, muchísimas gracias por la excelente presentación. Hiciste mucha docencia, lo cual a nosotros, muchos de nosotros los que trabajamos temas, sobre todo de debida diligencia, nos reviste de gran utilidad. Ahí les comparto a los asistentes que tuvimos cerca de 60 personas en la sala. De hecho, llegamos a tener más de 60 personas en la sala. Les cuento que, pues no, o sea, nosotros, Nicole, ahí sí, o sea, si alguien tiene, pues interés en contactarte, qué bueno que les pusiste el correo electrónico para que te contacten directamente. Y nosotros, como tratamos de ser bien respetuosos del tratamiento de los datos personales, eh, así que no compartimos la base de datos con nadie, pero por la importancia que reviste el tema, pues siéntanse en toda la confianza de contactar a Nicole a través de sus redes, a través de LinkedIn. O si me llaman a mí, con mucho gusto yo le comparto hasta su dato, la Abriel, información para que la conozcan. te paso la información a ti para que tú se lo envíes a los asistentes el día Con de hoy. gusto, con gusto, con gusto. Oye, mira, tengo una pregunta. Claro que sí. Eh, dice, se me fue un poquito atrás, Carolina, en caso de profiling para compra de unidades en una inmobiliaria, ¿hay información que consideres que puede afectar a la persona? Yo entendería que es el levantamiento de la información que hace para determinar si tiene la capacidad para adquirir la vivienda y avanzar con la asesoría para la compra del bien inmueble. Bueno, es que ahí habría que ver caso a caso, porque cada inmobiliaria establece cuáles son sus criterios de riesgo y sus políticas de cumplimiento. Entonces, si bien es cierto, pueden existir datos que sí afecten a la persona, puede que no existan porque esté bien diagramado todo lo que viene siendo los criterios en específicos
para realizar esa actividad. Lo que sí es cierto que la actividad de profiling, todos los datos que solicitamos, deben poder comprobarse lo que viene siendo la lógica matemática aplicada para poder llegar a la determinación de los riesgos para esa persona, para el criterio en específico. O sea, que debe ser justificable el por qué estamos solicitando todo y por qué lleva a esa connotación. Claramente, como existe un riesgo, el profiling está totalmente aceptado por la norma, en este caso en específico, pero no es que lo podamos hacer sin informar al cliente. Le Ya. debemos informar al cliente por qué lo estamos realizando, por qué son esos datos personales y no menos o más, y cuál es la lógica detrás para llegar al resultado. Porque si no le explicamos eso, la afectación es que la persona no va a poder comprar el bien. Entonces, si la persona no puede comprar el bien, ¿por qué no lo puede? Quizás puede ser, y que se me ocurre, porque no tiene la capacidad económica, o quizás sí la tiene, pero tiene deudas que no le permiten acceder a hacer esa compra, que si la persona pues pagase esas deudas, pudiese beneficiarse de realizar la compra. Entonces, todos esos son los criterios que menciono que te llegan a la, que es la lógica aplicada para el resultado. Entonces, sí habría que ver pues paso a paso en ese formulario y en cómo se le informa al cliente si es justificable y si no se le causa una afectación a la persona. Ok, ok, me queda claro. Nos pregunta Rosa, en el caso de videos para uso de, entendería que yo, seguridad, prevención de algunos riesgos y seguridad personal, ¿hay alguna regulación adicional? Me imagino que para proteger la imagen, o son las mismas que hemos discutido aquí, la ley 81 y el decreto 85. Ok, con el tema de vigilancia yo creo que aquí el tema se pone complejo. La vigilancia usualmente es utilizado bajo dos motivos. Cuando es, bueno, tres, cuando es a nivel personal, eh, el ejemplo claro es el de las casas. Creo que hoy en día en Panamá todos contamos con cámaras en nuestras casas por temas de seguridad. Nuevamente, todo se va a los principios. Si mi finalidad es mi seguridad de mi casa, yo debo solamente circunscribirme al perímetro de mi casa. No es que va a ver hacia donde el vecino para ver qué es lo que pasa en la casa del vecino y tener el chisme. Ahí yo estaría faltando a la ley de protección de datos. Tampoco lo voy a poner hacia la calle, porque yo no soy el municipio encargado ni la entidad encargada para estar videovigilando las calles. Entonces, si algo pasa afuera y yo capto la imagen de otra persona, inclusive le puedo causar una afectación o digamos que sea un robo, un hurto que pasa mucho y la gente dice, es que sí, yo voy a llevar el video al caso, pero es que yo no, la persona no te consintió para que lo grabaras. Esa prueba está viciada, así que te la van a tachar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, por lo menos en el ámbito doméstico, cómo lo uso. Si es para mi seguridad, en el perímetro de mi casa. Como a mí me va a visitar gente y es una realidad y se va a ver en la cámara, yo debo poner en un lugar visible una advertencia de que usted está haciendo video grabado dentro del perímetro de mi casa. Entonces, eso también tiene que estar. ¿Dónde es un lugar visible? Depende de cada casa. En otros casos, para uso doméstico, ahora mucha gente tiene cámaras en los carros para grabar cuando va manejando. Ujú. Ese video también va a ser tachado en un proceso, porque las personas no le están dando el permiso para grabar. Usted no es el municipio, usted no es la persona encargada. Que le sirva quizás a usted para ver qué pasó o algo por el estilo. Bueno, si es un carro que le presta a su hijo, ver si su hijo maneja bien, maneja mal, es otra situación. Pero usted no puede estar por ahí grabando a la gente, que es lo que yo digo cuando lo suben a las páginas estas de Instagram. Usted no puede estar grabando a la gente sin que la gente le permita. ¿Y por qué? Porque sí existe una normativa que protege el derecho de imagen, que es el Código de la Familia. El Código de la Familia establece lo que viene siendo la protección a la imagen de la persona y que para utilizar la imagen de la persona usted debe contar con el consentimiento previo de la persona y que si la utilización de esa imagen le causara un perjuicio, usted es responsable y la puede demandar por uso no autorizado de imagen. Por ejemplo, usted está grabando a una persona que choca a otra y la persona le pone una multa. Esa persona puede ir y demandarla por uso no autorizado de imagen. Es un ejemplo, porque ella no consintió eso y usted no es la persona encargada de la seguridad nacional. Es
las entidades correspondientes, los municipios, la Policía Nacional, entre otros, que pues han activado círculos de vigilancia en ciertos puntos pues de la ciudad y del país. Entonces no somos nosotros los que tenemos la autorización. Ya cuando lo pasamos a nivel de oficina, también entra bajo este tema de uso personal o doméstico. Pero en las oficinas nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo grabamos también. Es el perímetro de la oficina. Se le debe informar a la persona, es decir, a nuestros colaboradores, que se va a estar grabando. Esto con advertencias, tanto para nuestros colaboradores como las visitas que podamos tener. Y yo sugiero siempre, yo sé que no es lo normal, pero el derecho cambia y las relaciones cambian. Yo siempre sugiero en los contratos laborales, ahora, además de tener pues el modelo que siempre hemos utilizado, tener una cláusula de protección de datos personales en donde se establezcan las obligaciones que tiene la persona, pero adicionalmente se le comunica que va a ser grabado, entre otros. Puede ser en el contrato laboral o si se hace un acuerdo de confidencialidad, también se puede añadir ahí, pero se debe informar. En las oficinas las cámaras no pueden estar visibles hacia los baños, no puede haber cámara en los baños, no pueden haber cámaras en lugares de descanso y muy importante, en ninguno de los dos casos, ni en casa ni en las oficinas, las cámaras pueden grabar audio, porque ahí adicionalmente estamos faltando ya al tema de la privacidad de la persona. Yo he visto casos en donde en la cafetería hay una cámara y que además escuchan. ¿Qué pasa si uno está hablando mal de su jefe? Porque a todos nos pasa, ¿no? Entonces puede causar una grave afectación al empleador. O digamos, en la sala de juntas yo tengo una cámara por temas de seguridad y yo estoy teniendo una reunión con un cliente que me está dando información confidencial y todo queda grabado. ¿Qué pasa si eso se filtra? ¿Qué pasa? Estamos viendo que cada vez hay más hackeos en Panamá en las entidades públicas y ojo que las entidades privadas hay varias que ya han tenido hackeos en donde se les ha sustraído la información a cambio de un pago. Imagínese que usted no paga o no paga a tiempo o no tiene las personas en seguridad informática que puedan resolver rápidamente lo que está sucediendo y se publique la conversación de un cliente. Entonces ahí también estamos teniendo una afectación al secreto profesional. Entonces, como todo tiene un límite. Nosotros tenemos que ser claros y cónsonos y poder delinear las políticas cumpliendo con los que ya les mencioné, los principios. Los principios son la base del tratamiento de dato personal. Ok, mira, me queda claro. Aquí alguien pregunta también sobre las cámaras. Dice, ¿se podría poner entonces un letrero en la entrada de la barriada informando que puede ser grabado como advertencia de seguridad? El letrero per se cumpliría entonces con la autorización implícita. No, porque es muy diferente cuando es en una oficina. En una oficina estamos hablando que la base legitimadora para aquellos que son empleados es que pues existe una relación contractual, que es la relación laboral. Yo simplemente en el contrato les estoy advirtiendo que están siendo grabados. Y con los clientes, pues, ya vendría siendo también la misma causal. En el tema de lo que vienen siendo los PHs y nuestras casas, especialmente los PHs, por favor. Eh, los PHs tienen muchos problemas con este tema. Yo puedo poner que estoy siendo videograbada. Yo puedo solicitar que por razones de seguridad para entrar a mi casa o al PH, ustedes tienen que darme información, como en su momento pues usaba Munili, hoy en día cada, cada PH he visto que ha ido desarrollando pues sus propias aplicaciones, ¿no? En donde te dan el QR y uno entra, pero ya los datos están ahí. Y lamentablemente ninguno cumple con el deber de información y con el consentimiento. De hecho, en muchas ocasiones yo no sé ni cuáles son las políticas de privacidad. O simplemente me ponen un banner que tiene las políticas de privacidad y yo leí. Y se acuerdan que yo dije que el consentimiento tiene que ser trazable. No pueden decir que hay una trazabilidad porque yo no firmé en ningún lado. No puse el dedo, no hice nada que les demuestre que yo leí esa carpeta o ese aviso. Entonces, ¿qué yo sugiero? Así como recogen los datos previamente, ya sea a través de aquellos que son dueños de los bienes del PH,
y que antes te piden la información antes, yo les diría que si lo van a tener pegado en una pared, poner un QR que cuando uno llegue lo tenga que escanear y poner que acepto las políticas de privacidad y demás y que pueda cumplir con esa trazabilidad como les comenté anteriormente. O que en vez, porque todo esto es procedimiento al final y al cabo, que sea que, bueno, el titular de la casa es el que llena y entonces me da el QR a mí, sea que yo llene la información antes de ir y le llegue una notificación al titular que lo aprueba, pero en donde ya yo, en ese momento que llené mi información, yo di aceptar a la política de privacidad. Entonces sí, y los PHs, muchos de ellos están en riesgo de ser multados si les cae el ANTAI o si alguien decide presentar la denuncia. Oye, en ese sentido, mira, preguntaba Itzel, em, por temas de seguridad, la policía te puede pedir los videos para hacer investigaciones, La por la policía. Sí, la policía te lo puede solicitar, pero tiene que haber un proceso abierto y te lo tienen que solicitar a través, pues, del medio correspondiente. No es que puedan llegar y que enséñame la cámara de video. Eso no funciona así. Tiene que haber un proceso abierto en donde se te solicita brindar esos videos. Va, me queda claro. Me vienen a la mente dos preguntas más para ir cerrando. La primera tiene que ver con tu opinión. O sea, ¿tú consideras que dentro de la información que se levanta a nivel general para los procesos de debida diligencia, las preguntas estándares que se hacen, se pudiera estar vulnerando algún tipo de derecho personal? Los procesos de KYC nos exigen cumpla con la debida diligencia, identifique el riesgo de su cliente. Para esto usted deberá levantar información sobre el perfil financiero, el perfil profesional y la transaccionalidad que va a tener el cliente en la relación comercial, indistintamente del tipo de cuenta. ¿Tú consideras que existe aquí algo donde coligen las normas? A ver, lo que pasa es que, como les comenté, la misma norma habla de que el tratamiento es lícito si se hace en fundamento de una ley especial e inclusive habla sobre las actividades de prevención de lavado de activos, proliferación pues de armas de destrucción masiva, etcétera. El tema es que para yo poder delinear un proceso de riesgo adecuado, yo me tengo que ir a la norma específica. Es decir, la ley 81 me habla de qué tengo que hacer, pero la manera que yo lo aplico es con la ley específica. Si la ley específica a mí me dice que para determinar todos esos criterios yo tengo que tener esta información, yo solo debo tener esa información. Si la ley me permite establecer mi propio criterio para llegar a esa finalidad, yo debo poder explicar internamente, a manera de proceso interno, por qué yo estoy solicitando información, esa información en específica adicional y por qué es necesaria. Porque una cosa es que tú me digas, bueno, la cantidad de transacciones que vas a realizar, en dónde vas a realizar las transacciones, cuál es el motivo de esas transacciones. Para mí me dices, mi lógica aplicada es que claramente eso es información que me permite determinar el riesgo para el tema del perfil transaccional. Pero si yo te pido otras cosas como quiénes son tus clientes, qué hace tu cliente, cuándo tu cliente va a hacer esta transacción contigo, ahí hay una línea gris. Entonces, habría que hacerlo de Que manera... no es imposible que le pregunte uno eso al cliente, Exacto, por eso lo porque digo. si el cliente uno lo califica de alto riesgo, empezamos a intercambiar información y digo, ve acá, pero ayúdame a entender qué es lo que estás haciendo, quiénes son tus clientes, para yo entender la razonabilidad de del servicio que te estoy brindando y el uso que le estás dando a la cuenta, a la sociedad, a la propiedad que estás adquiriendo según corresponda. Exactamente. Pero eso tú lo tienes, me imagino que estos criterios que tú puedes preguntar adicional no es discrecional para el resto de tu equipo. Yo creo que la persona que está al mando del departamento de cumplimiento ya ha creado un manual de cómo ir actuando en estos casos para que no sea una competencia de cada quien, sino que sea un criterio empresarial. Entonces, cuando ya vas creando ese criterio empresarial que tiene esa fundamentación y que la ley te permite hacer esas consultas adicionales y tú le estás diciendo que estás recabando esos datos
para la finalidad de que vas a determinar el riesgo, que la ley te lo permite, la ley tal, en el artículo tal, te lo permite, que por políticas internas, al tener esa opción de amplitud, ustedes lo están realizando, ahí la cosa cambia, Abdiel. El tema es que uno tiene que poder informar al titular y adicionalmente uno tiene que tener un criterio estandarizado dentro de nuestras empresas que adicional incluya el por qué y cuál es la base legitimadora o que te permite esa licitud de recabar ese dato personal a la luz de la ley 81. Cuando tú vas mezclando todo esto, tú estás creando una protección para la empresa que te permite efectivamente determinar tu riesgo, que es tu obligación, pero a la vez te da una salvaguarda en caso tal de que uno nunca sabe, cada cliente es un mundo y diga, sabes, no me gustó tu servicio, voy a buscar por dónde te voy a molestar. ¿Qué puede pasar? O que el ANTAI te pida y te siente en el banquillo y explícame el por qué. Es que ya está delineado en el proceso. Ya no hay que buscar el por qué uno mismo, sino que ya está. Y aquí está la base legal en materia de protección de datos personales. Entonces, va por ahí la situación. No te escucho, Abdiel, estás en mute. Dos preguntitas para ir cerrando. La primera, entonces, recapitulando, con la policía, si la policía te pide las grabaciones, ¿hay un formulario, hay algún proceso definido? Porque, Sí, la policía no te la... Tú le puedes enseñar a la policía. Ojo, si la policía llega a tu casa y quiere ver, tú le puedes enseñar en tu casa. De ahí a darle una copia, no señor, tráigame la solicitud de la investigación. En la solicitud de la investigación te la, sí señor oficial, con todo gusto yo le voy a remitir las copias. Pero si nosotros la brindamos sin eso, inclusive la persona que está dentro del proceso puede iniciar un proceso en contra de nosotros. Entonces decimos, ay, es que la ley no es justa. Es que, ojo, la ley establece procedimientos y los procedimientos están para cumplirse. Entonces, hay que cumplirlos. se complica a veces porque si identificas un rostro como posible sospechoso dentro de alguna posible actividad delincuencial, se complica el proceso, el tema de la autorización, pero queda claro, hay autorizaciones judiciales a las que se pueden acceder Exacto. para compartir estos datos. Y la última pregunta que te quería hacer, ¿existen empresas que operan en Panamá que pertenecen a grupos económicos o son parte de marcas que tienen obligaciones de protección de datos en, por ejemplo, la Unión Europea? Ajá. Entonces, la empresa que opere aquí en Panamá tiene que respetar local y además cumplir con los estándares afuera. Sí, Y, y es- ahí te... Ajá, sí. y estos pueden que no coincidan en algunos temas. Mm, bueno, como te comentaba, la ley 81 del 2019 es prácticamente una tropicalización bastante decente de lo que establece GDPR. Entonces, verdaderamente en muchos casos es muy similar, inclusive hay cosas que son copy-paste con modificaciones de verbo, te lo puedo decir. Ok. Sin embargo, es importante tomar en consideración que la normativa europea se considera como una normativa superior, a diferencia de la panameña. Entonces, cuando cumple con ambas, es decir, por ejemplo, un ejemplo en donde hubiese de cumplir con ambas, hay que reconocer los derechos ARCO en Panamá. Eh, yo no voy a aplicar el término que me establece la europea, porque no cumpliría. Yo tengo que aplicar el término que me dice la panameña, que si me piden el derecho de acceso son 5 días hábiles. Entonces, en 5 días hábiles yo tengo que responder. No me voy al término de la GDPR, pero quizás la GDPR, que sí te lo puedo decir, establece por lo menos criterios de lo que es responsabilidad proactiva, que es como establecemos todo lo que son los criterios eh, para nuestros procesos y procedimientos de manera proactiva. Y yo le digo a todo el mundo, no utilícenlos porque son lo máximo. Aunque no esté en la ley 81, utilícenlo porque estamos cumpliendo más. Y otro criterio importante a tomar en consideración es lo siguiente. La normativa europea puede ser considerada como una normativa supranacional. Tú me dirás, ¿pero por qué? Si eso no es un tratado. Pero es que la GDPR se establece que es aplicable a todas aquellas bases de datos que estén tratando datos personales de ciudadanos europeos. ¿Cómo yo controlo eso? Yo puedo tener un hotel
y viene un ciudadano europeo y se hospeda en mi hotel y me da sus datos personales. Tengo que cumplir con la GDPR, porque pueden instaurarme un proceso en Europa porque no cumplí con la GDPR. Hasta en los trabajos esto puede pasar, hasta brindándole un servicio de banca, y disculpen que use tanto la banca, es que es lo más fácil para entender la protección de datos personales, pero de banca a nivel jurídico también. Entonces, a veces cumplir de más es mejor que cumplir solamente con aquellos criterios buenos que tenemos en la ley 81 del 2019. Así que sí, sí es bueno, no solamente para aquellos que sean de mismos grupos, sino para todas empresas que estén tratando datos personales de ciudadanos europeos. Inclusive yo, cuando hago las auditorías, para cuando son temas de limitar lo que son el cuadro de la base de datos que te exige tener la ley, yo le digo a mis clientes que siempre tengan un flag de aquellos que son ciudadanos europeos. Por si llega a acontecer algo, pues saber que a este ciudadano hay que darle una protección mayor. Súper. Oigan, por respecto al tiempo del grupo, Nicole, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. De verdad que ha sido enriquecedora la presentación, la discusión y el proceso de dar respuesta a las interrogantes que surgieron en el grupo. Por supuesto que te vamos a extender próximamente otras invitaciones para que nos acompañes en otras actividades. De verdad que ha sido un placer tenerte Claro. aquí. Nos despedimos y cerramos entonces hasta aquí la sesión. Hasta luego. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y bueno, les estaré haciendo llegar la información a Socupa para que se los haga llegar a ustedes. Que estén bien, hasta luego. Recuerden que el video va a quedar disponible en la página de YouTube de Asocupa.